La intervención de hoy se titula precisamente Revolucionar la revolución. El gobierno crudo exige afilar el hacha. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos? Yo he puesto algunas de las posibilidades, ¿vale? La primera de ellas, el maltrato animal. Bueno, las tenéis enfrente. ¿Cuál me gustaría que hoy, más que ser una charla, digamos, unidireccional, fuese más participativa de alguna manera, ¿vale? Sería como un pequeño taller. Entonces, ¿alguien se animaría a comentar de estas opciones cuál considera que es el problema, como causa, el problema al cual nos enfrentamos como activistas? Sí, por favor. La C sería respetar a unos comercio a otros, porque a partir de esa ya derivan las demás. Vale. Vale. ¿Me permites tutearte? ¿Perdón? ¿Me permites tutearte? Hablarte de tú, ¿sí? Ah, sí. Sí, de acuerdo. Vale, tú has elegido la C. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale, la C. ¿Alguna opción más? Ninguna. Todas. 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 ¿Sí? ¿De acuerdo? Tanto el maltrato animal, el sufrimiento. No, por aquí dice que no. Ninguna de ellas. Wow, qué interesante. Ya me han salido varias. ¿Sí? Ninguna de ellas. Ninguna. Son los humanos. Ninguna de ellas porque el problema son los humanos. Qué interesante, ¿eh? Bueno, tenemos materia para el debate. Vamos avanzando. Vamos a ir analizando. Pero recordemos, Saquemos una fotografía, ¿vale? A esta diapositiva. Tenemos como A, maltrato animal, sufrimiento, el dolor, respetar a unos, comerse a otros, la crueldad, la forma en la que son explotadas, la forma en la que son asesinados, asesinadas, que estén encerradas en jaulas. Bueno, vamos a ver, vamos a analizar. Bien. ¿Cuál comentábamos ayer? Que el problema quizás no era ninguno de estos, sino que el problema era que en un momento dado en la historia, en el que el ser humano, el animal humano, el Homo sapiens, ¿sí?, se consideraba parte del todo, parte de la naturaleza, hasta que eso un día cambió. Y empezó a establecer diferencias, empezó a crear una línea divisoria entre nosotros y ellos, entre nosotras y ellas. Éramos nosotros y el resto de los animales. Y no quedó ahí, sino que dio un pasito más para convertirlos en nuestros animales, en la propiedad. Y de ahí, esto era el resumen, de alguna manera, de la exposición de ayer. De cómo, a partir de la necesidad, ¿sí?, a partir de la necesidad, se creó esa diferencia, de la diferencia la superioridad y del cómputo de género la opresión hacia los otros animales. ¿Bien? Vamos a seguir analizando. Si os fijáis, hemos comentado entre las opciones, no, todas, vale, ¿qué diríais? Aquí, aparentemente, mirad qué paisaje, qué maravilla, qué bosque, qué monte, qué verde, que no están ni en jaulas, ni están... Sin embargo, hay algo que nos podamos fijar que rompería con este supuesto idílico, ¿no? Esta situación idílica, ¿no?, en la que están estas dos vacas. Sí. ¿Sí? ¿Cuál? Que no están libres. Lo que tiene en la oreja. No están ¿Cómo que no están libres? Los números en las orejas. ¿Perdón? Son de alguien. ¿Son de alguien? ¿Por qué? Porque están en un... Ah, los pendienticos. ¡Wow! Los crotales. Los crotales que llevan una identificación que nos recuerda que son nuestros esclavos y nuestras esclavas. Con lo cual ya tenemos un elemento para la reflexión. Independientemente de las condiciones en las que les utilicemos, independientemente de las condiciones en las que les esclavicemos, en las que les asesinemos, ¿el problema cuál es? ¿La forma? ¿El cómo? ¿O el por qué? ¿Sí? Este es exactamente el mismo ejercicio, ¿vale? Esto podría pasar por un paisaje, de hecho creo que es del País Vasco, de mi tierra, ¿sí? Mirad qué maravilla. ¿Quién de la sociedad actual diría que aquí hay algún problema? Ninguno. Y sin embargo, además de los crotales, ¿qué podríamos decir aquí? ¿Qué elemento rompe? El cencerro, ¿sí? El cencerro. Esto, ¿por qué les ponen cencerro? ¿Sabéis, por cierto, por qué les ponen cencerro? ¿No? Pues el pastor, para recordar para dónde ubicarles, constantemente está sonando, ¿sí? Es el ruido de la esclavitud, es el sonido de la esclavitud, ¿sí?
Bien, sigamos adelante. El problema era el antropoespecismo. Es el antropoespecismo. El antropoespecismo entendido como a nivel macro, como cosmovisión, a nivel micro, como prejuicio, ¿de acuerdo? Sin embargo, y aquí ya entramos totalmente en materia, para gran parte del movimiento, de nuestro movimiento, de nuestra causa, yo diría un 90-95 tranquilamente, no es el problema el antropoespecismo, no es el problema la cosmovisión, no es el problema que el establecer la diferencia, de alguna manera, la supremacía, la opresión sí, obvio, pero la causa, me refiero a la causa, sino la crueldad. La crueldad, campañas masivas por parte de mega organizaciones en las que el mensaje que nos lanzan que es la crueldad. Y yo pregunto, ¿el problema, la causa, es la crueldad? No. Y aparte utilizan a referentes universales, a referentes que son reconocidos por la gran mayoría de la sociedad. Joaquín Phoenix, ¿sí? Otro ejemplo, Dave Navarro, tatuador, yo también estuvo en ¿qué banda estuvo? Sí, sí. O sea, muy conocido, también de Estados Unidos y también cruelty free, ¿sí? Una vez más, el problema, aparentemente el problema que nos dicen que es la crueldad. Vamos a seguir adelante. Yo compro libre de crueldad, cruelty free, ¿sí? ¿Y tú? Entonces, por aquí hay voces que dicen que el problema no es la crueldad. Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Sabéis cuál es el origen, el significado de la palabra crueldad? Mirad qué artículo más interesante del filósofo español ya fallecido, Jesús Mosterín. Dice, aquí, el adjetivo, leo textual, ¿vale? Porque es muy pequeñita la letra. El adjetivo castellano cruel viene del latín crudelis, que a su vez procede de cruor. O sea, crudelis es latín, cruor es griego. Y significa cruor, sangre derramada. Dice, crudelis es el sanguinario, el que hiere hasta verter sangre, o el que se complace viendo cómo la sangre brota de las heridas. En este sentido literal de la palabra, eran crueles, bueno, hasta aquí. Es decir, que crueldad hace referencia a la manera en la que, ¿sí? A la sangre, al exceso de abuso de poder, por así decirlo. Y sin embargo, ¿y si no hubiera sangre? ¿Y si no hubiera jaulas, como hemos podido ver? Ya desaparece el problema, ya no hay un problema. ¿Me seguís por dónde voy? ¿El porqué de esta charla? Bien. Recordamos la película Matrix, ¿verdad? ¿Recordáis este momento de la película en la que explican, ¿no?, cómo las máquinas, cómo los seres humanos ya no nacen, se cultivan, ¿sí? Entonces son columnas, pero terribles, de altas, en las que los seres humanos se les cultiva precisamente para conseguir la energía que necesitan las máquinas para sobrevivir, ¿sí? Los seres humanos equivaldrían como a una pila, ¿de acuerdo? ¿Recordamos este momento? Diréis, ¿por qué os comento todo esto? Samuel, ¿por qué nos comentas esto? Bueno, pues, atención. Hay un arquitecto llamado André Ford que ha ideado un sistema de esclavitud, un sistema de explotación a lo Matrix, en el que a los pollos porque gracias a la causa, a nuestro movimiento, sí que estamos suscitando, digamos, un dilema moral. Y esto está llegando a la sociedad. Lo que pasa es que por eso es tan importante lo que estamos haciendo ahora mismo, este ejercicio crítico y autocrítico. El mensaje que está llegando a la sociedad es la manera en la que les estamos utilizando, la manera en la que les estamos explotando y esclavizando. Entonces, para romper con este dilema moral y que el ser humano vaya a casa después de estar trabajando todo el día y considere alimentarse, comerse a otro alguien y pueda ir a la cama sin ningún tipo de problema moral, sin ningún tipo de quebradero de cabeza, ¿qué ha ideado André Ford? Como digo, un sistema a lo Matrix. Entonces, un sistema en el que se le realiza un corte en la parte prefrontal del córtex, precisamente, ¿sí? En el córtex, al pollo, y esto significa que el pollo ya no siente, ni sufre ni padece. Entonces, sin embargo, sus capacidades homeostáticas, todos los órganos internos, funcionan a las mil maravillas. Entonces, se ve cómo el pollo, los pollos, se les suministra alimento para que vayan adquiriendo el peso comercial, y sin embargo, durante todo el proceso no sufre en absoluto.
Y el momento en el que alcanza el precio comercial, se le asesina. Entonces ya está. Es una maravilla. Problema resuelto. Entonces la sociedad en ese momento nos dirá, bueno, ¿no nos estabais diciendo que el problema era la crueldad? ¿No nos estabais diciendo que el problema era la sangre, que el problema eran las condiciones en las que, mira qué vídeo, mira en qué condiciones, ¿cierto? Entonces, cuando llegue este momento, porque esto todavía es un proyecto, pero esto está a la vuelta de la esquina. Esto está a la vuelta de la esquina. Entonces, esto cuando se lleve a cabo, porque va a haber muchas empresas que van a estar interesadas, la industria va a estar interesada en este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque va a dirigirse a un target de público inmenso en el que va a comprarle este producto. Va a comprar, es decir, como, hey, yo ya, mira, yo me sigo alimentando exactamente, y digo alimentación como un síntoma, me sigo alimentándome exactamente de la misma manera, es decir, a base de otros animales, y yo no estoy haciendo ningún mal, porque no sufre. Bueno, vamos a ver las imágenes, son espeluznantes. Dejo las fuentes, por si queréis buscar el reportaje completo, es Andre Ford, ¿sí? Y le llama, bueno, mi inglés es fatal, pero Unconscious Chicken Farming, ¿vale? Es para no perder detalle. Porque antes de ello idearon otro proyecto que era el de crear pollos ciegos. Les anulaban la capacidad de ver. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando incluso de otro tipo de esclavitud, la esclavitud intensiva. Yo no hablo de explotación. Es otro término, por ejemplo, que yo como activista no utilizo, explotación. ¿Por qué? Porque explotación forma parte del paisaje. Toda explotación es como a nadie le llama la atención. Sin embargo, esclavitud ya es diferente. Y aparte, dentro del concepto de esclavitud, estamos hablando de jerarquía. Estamos hablando que alguien está arriba y otro abajo. Estamos hablando de subyugación, estamos hablando de opresión. Estamos hablando de anular por completo, de convertir a un sujeto, a convertirlo en un bien material, en un recurso. ¿Sí? Esclavitud. Bien, mirad, ¿qué os parece? Este es el futuro cercano, ¿eh? Esta es las granjas que vamos a ver a partir de ahora, a lo Matrix. Los pollos con los ojos cerraditos, con un tubito se le da alimento, tienen otro tubito para defecar y no sufre en absoluto. En todo su proceso no sufre en absoluto. Entonces ahí, insisto, como movimiento, ¿qué vamos a decir ese día? Diremos, no, perdón, es que mira, es que en realidad lo que queríamos decir es que esto también está mal, ya, pero a ver, es espeluznante, ¿verdad? ¿Veis? Y está totalmente ya ideado. Esto ya para que cualquier empresa se decida a comprarlo y ponerlo en práctica. ¿Por qué no? Bien, pero eso es una gran parte del movimiento, el que dice, no, el problema es la crueldad, pero de manera incipiente parece que estamos hablando de especismo. Por fin hablamos de especismo, de la causa de fondo, ¿sí? Pero ¿en qué términos hablamos de especismo? En estos términos: de respetar a unos y comerlos a otros. Y ayer lo analizábamos de alguna manera. ¿Esto es el especismo? Sí, es especismo. Es prevalecer a unos individuos en detrimento de otros. Es hacer diferencias. ¿De acuerdo? Es especismo. Pero la pregunta que deberíamos de hacernos como activistas, ¿es la cuestión de fondo? En mi modo de ver, no. ¿No? Tenemos más ejemplos. Y esto es constante, ¿eh? Ahora mismo nos ponemos con el móvil, con el celular, en Instagram, las cuentas de Instagram, entre los contactos que tengáis, o Facebook, y esto, de verdad, hacer un ejercicio a partir de ahora. Esto es constante. Esto está rulando, pero a día, cada día. Y sin embargo, como digo, no es el problema, no es la causa de fondo. La causa de fondo ya dijimos que era el antropoespecismo, pero como cosmovisión, a nivel macro. Esa visión de la realidad en que damos por hecho de que los animales están para lo que están, que ha sido así toda la vida, que primero las personas, luego los animales, que ni sufren ni padecen. Todos esos pensamientos, esto forma parte de la cosmovisión, ¿sí? Y luego el antropoespecismo como actitud, ¿sí? El cómo llevar esa ideología, cómo llevarlo a la práctica, ¿sí? Bien. Entonces, ¿pero de dónde viene esto? Porque esto tampoco, dentro del movimiento, esto es relativamente novedoso. Pues otro aporte muy interesante. Y para mí, yo en cuanto lo escuché por primera vez, sin tan siquiera haberme leído el libro, yo me estremecí, me agarré a la mesa. Como no puede ser. Ahora que empezamos a elevar el vuelo, ahora que empezamos a construir
un movimiento de alguna manera responsable, riguroso en la información, resulta que nos aparece este aporte. E insisto, no es algo personal. Mi lectura es política, no es personal, no es contra nadie en particular. Es en general, es como movimiento. Insisto, el propósito es alcanzar la madurez científica, filosófica, estratégica y luego también a nivel psicológico y emocional. Pero el aporte del carnismo es... no tengo palabras. En el momento en el que empezábamos a saber absolutamente todo el antropospecismo, sabíamos el nombre, es fundamental conocer el nombre de la enfermedad. No solamente los síntomas ya los conocíamos, pero sabíamos el nombre, sabíamos cómo surgió, de dónde procede, cómo se perpetúa, cómo se genera, cómo se perpetúa, prácticamente cómo respira, dónde habita. Es ese mundo puesto ante nuestros ojos para ocultarnos la verdad, ¿sí? Y habita en cada uno de nosotros y nosotras. Le estábamos sacando las fichas, desvelando su identidad. Sabíamos absolutamente, prácticamente sabemos ya todo de él. Y sin embargo, de repente aparece el carnismo. Y en la página 35 del libro de Melanie Joe, en la página 35, lo define como sistema de creencias. Es decir, que ese día el antropoespecismo se fue de fiesta, se fue de rave, a celebrar. Se fue de rave, ¿por qué? A celebrar. Porque una vez más se fue al anonimato, que opera desde el anonimato. El ejercicio nuestro es el de visibilizar el antropoespecismo, ¿sí? Y en el momento en el que apareció el carnismo, una vez más, ¿me seguís un poquito por dónde voy? Vale, ¿por qué para mí considero que es tan grave? Bueno, voy a poner un ejemplo. Os voy a invitar, como ayer, a hacer un viaje en el tiempo. Vamos al periodo, una vez más, que para mí es pura inspiración, de la esclavitud negra, del siglo XVI al XIX. Y así como tenemos el carnismo, ¿qué tendríamos en tiempos de la esclavitud? Perdón, antes que me salta una diapositiva. A ver, vamos a ver unas imágenes. Claro, esto de respetar a unos, esto de respetar a unos y comernos a otro, que comentábamos ayer también, no es tampoco del todo cierto. Esto quizás, según en qué lugares del mundo puede darse por válido. Sin embargo, en otras, como hemos visto, que ahora vamos a poner imágenes, ya la habéis visto, pero bueno, os aviso que vamos a ver imágenes que pueden alterarla a nivel emocional, ¿vale? Pero esto es en China, por ejemplo. Todo el mundo lo sabe, que en China puedes ir paseando por la calle y en un mercado, en el momento, puedes incluso elegir qué perro quieres y te lo hierven en el momento, en aceite hirviendo, en el momento, el que tú elijas. Entonces, incluso desde ese mismo punto, desde ese mismo análisis, ya esto de respetar a unos y comerse a otros ya no es cierto. Es que en China esto ya no sería válido. Pero no hace falta irse hasta China. Aquí también hay muchísimos perros y perras abandonadas. En mi país también, igual. Los terroristas, a los cazadores les llamo terroristas, ¿sí? Igual también los utilizan son sus esclavos para cuando van a hacer sus actos de terrorismo, ¿sí? Y ahora sí, en tiempos de la esclavitud negra, lo paralelo al carnismo sería, me he inventado este término, el algodonismo, exactamente lo mismo, el cotonism. ¿Me seguís un poco el hilo? Quiero decir, así como el carnismo, que es un término inventado, una realidad, un sistema de creencias, ¿por qué nos podríamos inventar también el algodonismo? Claro, en aquella época también se consumía mucho algodón, se consumía mucho tabaco, se consumía mucho azúcar. ¿Entendéis el paralelismo que quiero establecer? Sin embargo, por más que se consumiera algodón, o por más que se consumiera tabaco, o incluso azúcar y otras... ¿Ese es el problema de fondo? ¿El que la sociedad del momento consumiera algodón? ¿O sería el racismo? Pregunto. Racismo. Sería el racismo, ¿no? Y el hecho de la esclavitud. Pues esto es exactamente lo mismo. Y por una simple regla de tres, así como nos hemos inventado el algodonismo, podríamos inventarnos carnismo, lechecismo. Hay gente que le encanta, que no puede vivir sin su café con leche. El huevismo, bueno, no me quites los huevos. Perdón. Me seguís, gracias. Quesismo, mielismo, cuerismo. Quiero decir que por cada síntoma nos podríamos inventar un sistema de creencias. Pero pensaréis probablemente, pero Samuel,
pero no me puedes comparar cualquiera de estos con el carnismo, ¿sí? Vale, de acuerdo, te lo compro, os lo compro, cierto, pero independientemente, no es la causa de fondo. Por más que haya un consumo exagerado, una manera de... una supuesta necesidad, una costumbre, un hábito tan arraigado, tan interiorizado, por más que queramos verlo así, no deja de ser un síntoma. Este es el kit. Y sin embargo, en este libro de por qué nos comemos a los cerdos, vestimos a las vacas, no, por qué respetamos a los perros, nos comemos a los cerdos y, bueno, ¿perdón? Y nos vestimos con las vacas. Pues por más, no podemos aceptar o no deberíamos, al menos es la propuesta, ¿de acuerdo? Yo lanzo la propuesta a la reflexión, el hecho de relacionar el carnismo como si fuese el problema de fondo. Bien, vamos con el veganismo, vamos a hacer un estudio crítico, constructivo, pero crítico del veganismo. ¿Qué nos han dado a conocer por veganismo? Venga, así como antes, venga, ¿qué problemas? Venga, participación. La comida. Comida. La explotación de los animales humanos y no humanos. Sí, pero esto me quiere decir que es tu propia definición. Ah, del movimiento. Va, de la Vegan Society, vale. ¿Y es, por ejemplo? La abolición de la explotación de los animales humanos. Vale. En la medida y forma posible. Sí, pero a nivel redes, a nivel movimiento, ¿qué es lo que se ha popularizado? ¿Qué es lo que se ha socializado? Medio ambiente. ¿Perdón? Moda, medio ambiente, salud. Vale, vamos a verlo. Este pantallazo de esta misma mañana. He puesto en Google, he puesto veganism y esto es lo que ha salido. Lo podéis hacer ahora mismo, ¿eh? Mirad los ítems que hay. Diet, bueno, en inglés no es bueno, pero bueno. Diet, food, eat, raw veganism, vegan diet. O sea, todo, prácticamente todo tiene que ver con la alimentación. Tiene que ver con la alimentación. ¿Lo veis desde aquí? Bueno, plant-based, eat, vegetarian, vegan society, going vegan, vegan food. Y mira las ilustraciones. O sea, todo, absolutamente todo tiene que ver con la dieta. Pero bueno, vamos a buscarlo en español, que igual es diferente. Adiós. ¿Qué pone aquí? Receta, comida, Mercadona. Mercadona es un supermercado. Es un supermercado, hay una cadena de supermercados. Queso, dieta, hamburguesa, galleta, restaurante, postre, plato, Argentina, vegetariano, frase, desayuno, alimento. O sea, esto es lo que tú pones a día de hoy. ¿Esto es casualidad? Ahora ya me pongo serio. ¿Esto es casualidad? No es casualidad. ¿Esto a qué se debe? ¿Quiénes son no culpables? A mí me gusta mucho, bueno, me gusta, considero que es riguroso, es serio, el establecer la diferencia entre el término culpable y responsable. No hablo de culpables, de responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? De los veganos. Del movimiento, de la causa. Esto no es casualidad. Esto ha pasado por algo. Esto ya no le podemos echar la culpa a la sociedad, a la cosmovisión, la culpa o la responsabilidad a la cosmovisión, a... Esto parte y florece del movimiento. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué más? Hemos dicho dieta, moda, salud, estilo de vida. Olivia Wilde, actriz y activista vegana, dice: soy feliz con mi estilo de vida vegano, que ha sido tan positivo para mi cuerpo. Punto número 1. Mis amigos, los animales y el mundo en que vivimos. Bueno, he tapado porque, como digo, es un ejercicio político. No me interesa la organización que ha promovido esto, ¿de acuerdo? Y que ha difundido esto. Me da igual, me da exactamente igual. ¿Vale? Es un poco para entender que aquí estamos para crecer como movimiento y crecer como activistas. ¿Esto ha quedado claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, con mi estilo de vida. Ayer, bueno, otro pantallazo de esta misma mañana. ¿Sí? Hay una, yo lo desconocía hasta esta misma mañana, hay incluso una editorial, una revista que es Vegan Magazine, que es Lifestyle, o sea, directamente vegan Lifestyle, o sea, que relaciona el veganismo con un estilo de vida. Y ayer hicimos este análisis de que el veganismo hemos de entenderlo como un estilo de vida. Vamos a recordarlo. Yo que propuse este vídeo.
Y yo, Aritz Larrañaga. Somos profesores de la Sarasco Surf School. Vale, puse este vídeo para, de alguna manera, transmitir de cómo el mundo del surf, quien participa en el mundo del surf, o por ejemplo en las artes marciales, venía a decir ayer, que sí que es cierto que tiene una manera de ver la vida diferente, ¿sí? En el caso de los surfers, pues de mucho respeto hacia el medio ambiente, en particular hacia todo lo relacionado con el mar, pero y lo viven, o sea, viven por y para el surf, como el artista marcial o la artista marcial vive por y para las artes marciales, y podemos poner otros tantos ejemplos. Sin embargo, son filosofías de vida. Sin embargo, desde un punto moral, ético, todo el mundo, esta era la pregunta que planteábamos ayer, ¿todo el mundo debería ser, por eso, surfista o artista marcial? Obvio que no, ¿sí? Por tanto, la siguiente pregunta era, es una opción ser surfer, ¿verdad? O sea, no estamos obligados y obligadas a ser surfer, ni estamos obligados o obligadas a ser artistas marciales. Pero, y aquí viene el pero, ¿es una opción ser machista? ¿Podemos elegir ser racista? ¿Podemos elegir ser antropoespecista? Aunque a día de hoy vivamos en el tiempo en el que vivamos, pero por eso pongo otros ejemplos, quizás para verlo más claro. Obvio que no es una opción. No es opcionable ser racista o dejar de serlo, o ser machista. Y sin embargo, el mensaje que nos llegan, cómo relacionan el veganismo, es con un estilo de vida, o con una filosofía de vida, ¿sí? Bien. Y planteábamos la alternativa, planteamos nuestra propia visión, entendimiento, definición del veganismo a nivel científico, filosófico, práctico, pero también político. Y este es un elemento muy interesante y muy importante y muy necesario. Entender cómo las tres, que yo he llamado las tres dimensiones del veganismo, ¿sí? Entender de dónde, cuál es nuestro pasado, el por qué hemos asumido nuestro rol de superioridad, de supremacía, de esa supuesta necesidad de la opresión hacia los otros animales, ¿bien? Y definíamos el veganismo en dos, también desde el macro y desde el micro, haciendo un análisis a nivel de sociedad y luego también a nivel particular del veganismo como un principio ético y político a día de hoy. Estamos en lucha, estamos en guerra. Es como si estuviésemos en guerra contra el racismo. Bueno, de hecho lo estamos. Y contra el machismo, y contra el racismo, y contra otros muchos sistemas de opresión, ¿sí? Y en cuanto a nivel personal, actitud de respeto hacia todos los animales, ¿sí? Bien, sigamos. Esto lo he puesto porque me resulta muy curioso que desde que empezamos, yo comencé en el activismo en el 2004, ¿vale? Y en el 2004 fundé una organización en Pamplona. Conoceréis Pamplona, la mundialmente conocida ciudad por Ernest Hemingway, ¿sí? Gracias a su libro Fiesta, ¿sí? ¿Cierto? Pamplona de los encierros de toros. Bueno, pues yo vivo ahí. Vivo en un pueblico cerca, pero yo trabajo ahí en Pamplona, ¿vale? Bueno, pues en Pamplona fundamos la organización Todos Somos Animales, Denok Animaliak en euskara, ¿vale? Bien, pues al tiempo yo empecé a dar estas charlas que decían: el especismo existe, el veganismo también. El especismo existe, el veganismo también. Y cuando estuvimos en Estados Unidos, supuestamente dicen que es el congreso más importante sobre derechos animales, el Animal Rights National Conference en Los Ángeles, en el 2008, ¿vale? A voluntad, no fue casualidad, sino a voluntad ofrecí esta misma charla. Speciesism exists, so does veganism. Para que el público estadounidense escuchara que la causa va mucho más allá de la crueldad, va mucho más allá del sufrimiento, va mucho más allá, ¿sí? Era como intentar hacer una composición del lugar. Bien, ahora lo paradójico, me encuentro en esta situación. Que de aquí, pienso realmente, y no es una broma, no es para intentar sacar vuestras carcajadas, pero pienso que a partir de ahora voy a empezar a dar este tipo de charlas. El veganismo existe, pero el especismo también. O sea, precisamente esto es lo que necesitamos, saber que el veganismo se ha popularizado, pero absolutamente, prácticamente a nivel de sociedad, nadie sabe lo que es el especismo. No digo ya el antropoespecismo, pero el especismo no tiene constancia. ¿Qué significa esto? Que es lo que comentamos ayer, que el principal problema que tenemos es que no sabemos que tenemos un problema. Si no le decimos a la sociedad y no le decimos a la gente, empezando por nuestra familia, amigos, amigas, que somos racistas,
¿Cómo vamos a enfrentarnos al racismo? ¿Cómo vamos a superarlo? ¿Cómo vamos a erradicarlo? ¿Me seguís por dónde voy? Este es el problema. Entonces, a voluntad voy a empezar a dar este tipo de charlas. ¡Ey! Incluso dirigidas adentro del movimiento. El veganismo existe, de acuerdo. ¡Ey! Pero el especismo también, ¿eh? No nos olvidemos de la causa. Y aparte es muy curioso. ¿Quién me puede decir el número de sílabas que tiene cada palabra? Veganismo. 4. ¿Especismo? 4. Curioso, primer dato. ¿Cuántas letras tiene veganismo? 9. ¿Especismo? 9. ¡Wow! Y sin embargo, el movimiento hace unos cuantos años apostó firmemente por socializarlo, por darlo a conocer, y sin embargo el especismo no. Os puedo garantizar, al menos aquí no lo sé, pero en mi tierra, cuando tú decías veganismo o vegano, decías, ¿vega qué? ¿Verano? No, verano no, vegano. Ah, ¿y eso qué es? Aquí supongo que también, ¿sí? Ahora no, ahora todo el mundo sabe lo que es, pero ¿con qué lo relaciona? Con la dieta. Y sin embargo el movimiento, no se sabe muy bien por qué, ni de dónde procede, cuál es el punto de partida, apostó a sabiendas de que nadie sabía lo que era el veganismo, pero apostó a que si metíamos caña, y si hacíamos campañas, y si difundíamos por las redes, y salíamos a la calle, llegaría un momento en que la sociedad entendería lo que es el veganismo. Y sin embargo con el especismo no ha pasado eso. ¿Y por qué? No veo tanta diferencia, acaban igual. En ismo, tienen el mismo número de sílabas, tienen el mismo número de letras. Y sin embargo, ¿por qué veganismo sí lo va a entender la sociedad y especismo no? ¿No es una actitud un tanto paternalista? Decidir qué es lo que va a entender la sociedad o la sociedad a nivel de calle y qué no. Voy a hacer ahora mismo en directo aquí un ejercicio práctico. Voy a buscar, para que veáis, voy a buscar cuántas entradas hay de veganismo en español, de veganismo y de especismo, y luego también de veganism y speciesism, ¿vale? Para ver el cómputo general. Vamos a ello. Pongo, primero en español, va. Pongo especismo. A ver cuántas salen. 636.000. Recordemos el dato, ¿vale? Especismo hemos buscado en español, 636.000. Vamos a buscar veganismo. ¿Creéis que serán más o que serán menos? Más. ¿Muchas más? ¿Pocas más? Muchas más. Vamos a comprobarlo. 2.930.000 entradas. Es decir, hay una diferencia notable, ¿sí? Vamos a ver en inglés. Vamos a empezar con speciesism. $703.000. Bueno, no está mal. No está mal. No está mal. Para ser especismo, speciesism, no está mal. 703.000. Veganism, ¿cuántas creéis? ¿Más o menos? ¿Cuántos? ¿Millones? No, tanto. Vamos a ver. Veganism, a la de 3. 9.460.000. Yo creo que con esto lo hemos dicho todo. Entonces, ahora ya entramos en el margen serio. Ahora como movimiento hemos de, hoy mismo, a ser posible, de reflexionar y de plantearnos un ejercicio autocrítico, ¿vale? Bien, volvemos a la... Estamos aquí. Y como decía, el principal problema, se me escucha, el principal problema es que no sabemos que tenemos un problema. Bien. Yo, por ejemplo, he puesto esta diapositiva porque yo, por ejemplo, en un tallercito de activistas que hemos hecho recientemente, no me considero, yo cuando me preguntan, yo no digo que soy vegano. ¿Cómo que no? No sorprende, no dices que eres vegano. Entonces, ¿qué dices que eres? Yo digo que soy activista. Porque a día de hoy vegano, para mí, es como un término que ha perdido su propia identidad, ha perdido su propio significado. Lo encuentro un término, un vocablo vacío de contenido, hueco, y para mí no me representa. A día de hoy, el término vegano, vegana, veganismo no me representa como tal. Sin embargo, el de activista sí. Y hay una diferencia muy, muy grande. Por eso me identifiqué tanto en la primera, bueno, en la charla de ayer de Jake, cuando dijo una frase
memorable, que me encantó. No la voy a saber reproducir del todo, si eso me ayudáis, pero que ¿cuánto mejoraríamos como movimiento si en vez de intentar a toda costa, bajo cualquier excusa, incluso, no ya argumento, sino excusa, el hecho de ir a convertir además a la gente en vegano o vegana, sino en formar activistas? ¿Sí? Entonces, por eso, a mí, particularmente yo, en redes sociales y tal, yo me presento en charlas como activista. Y dentro de activista, claro, obvio, que vegano, pero entendido como actitud de respeto, ¿sí? Pero dentro de esas tres dimensiones del veganismo: científico, filosófico, ¿sí? Práctico, pero también político. Somos agentes políticos del cambio, de la transformación. Bien, vamos a seguir con el análisis. Ahora ya entramos también en otras realidades, pero también en el lenguaje. Maltrato animal. Maltrato animal, ¿votos a favor de utilizar la expresión, la locución maltrato animal? ¿En serio? ¿No? ¿No? Vale, ¿por qué no? Porque el punto no es que los maltraten. ¿no? A ver, ¿perdona? ¿Por qué no es el problema de raíz? Porque el punto no es que los maltraten o no. El problema no es que los maltraten, ¿no? Es el uso, no es el trato. Claro, con maltrato animal, ¿qué damos a entender a la sociedad? Que es un trato malo. Vale, sin embargo, fíjate qué curioso, a mí me pasó, A mí me pasó, buscando en el DRAE, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, maltrato es falta de consideración. O sea que en realidad el término es correcto. Lo que pasa es que a nivel social, a nivel cultural, ¿con qué relacionamos el maltrato? Con los golpes, con la sangre, con las espadas que la atravesamos, con las rejas, con las jaulas, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, alternativa, no solamente estamos aquí para hacer una crítica constructiva o autocrítica, sino también para proponer, ¿vale? ¿Qué proponemos? Que ya existe desde el 2012. En vez de maltrato animal, violencia especista, de la activista, de la psicóloga social Romina Kachanowski, que ayer os invité, hoy nuevamente os invito a que veáis una entrevista que su aporte es brillante, simplemente brillante. Hace un análisis y un estudio de lo que es la violencia institucional, la violencia especista, que es, como activista, es pura formación, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahora, en nuestros escritos, en nuestras manifestaciones, en nuestras conversaciones de calle, maltrato animal, violencia especista. ¿Por qué es tan brillante? Porque ha conseguido establecer la conexión entre el efecto, entre las consecuencias y la causa, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir más adelante. Esta es una mega organización también, ¿sí? Que tampoco vamos a decir el nombre porque no es lo que nos interesa, pero mira, yo estoy en contra del maltrato animal. Claro, esto al final tiene un efecto, quiero decir, tiene efecto en el activista, ¿Consideráis que al final llega el mensaje y nos impregna hasta el punto de que luego replicamos, luego reproducimos este tipo de mensajes? ¿Qué opináis? Pues que sí. Este es un ejemplo de ellos. Esta es un pantallazo de la página web de una mega organización también. Y esta es un testimonio de un activista, que le he borrado la cara, le he borrado el nombre, absolutamente. Pero ¿cuál es su testimonio? Dice: siempre me han gustado los animales, pero no fue hasta que visité la página web de X que supe que tenía que dejar de comer y usar productos de origen animal. Prepondera una vez más el hecho de comer animales. Pero bueno, sí que es cierto que esta mega organización, solamente voy a dar este dato, se dedica a tratar de erradicar la ganadería industrial. La ganadería industrial. Bien. Los vídeos y las fotos que vi realmente han cambiado mi vida en la dirección correcta. Desde ese momento supe que no quería ser parte de la explotación animal y quise dedicar mi vida a ayudar a detener el maltrato de los animales. Ahí está el punto, ¿vale? O sea, sí que llega este mensaje a la capa baja. O sea, aquí el discurso es para analizar los ideólogos e ideólogas de estas organizaciones, que son los responsables, máximos responsables, ¿sí? Yo máximo respeto, yo me descubro, independientemente de la organización que forme parte, de la base activista social, ¿vale? Me descubro, aunque no esté a nivel científico, filosófico, incluso estratégico, no esté de acuerdo, pero me descubro el hecho de salir a la calle, el hecho de luchar cada día, el hecho de intentarlo en redes sociales, pero eso no justifica que no hagamos un ejercicio crítico. Bien, más. 9 recetas, también de otra mega organización. 9 recetas sin carne y ricas en proteínas.
¿Qué os parece? Ayer dijimos, yo por ejemplo como activista, y ahora que estamos haciendo un análisis crítico del lenguaje, jamás utilizo el término carne, así como vegano. ¿Por qué consideráis que no utilizo carne? Quienes estuvisteis ayer no chivéis. Porque es un eufemismo, justo esto dije. Y nuestra labor es visibilizar a las víctimas, es visibilizar la causa, la cosmovisión, y sin embargo, cada vez como activistas que utilizamos el término carne, en automático, ¡pah!, de un hachazo les estamos sepultando, les estamos convirtiendo en invisibles. O sea, ¿cómo es posible? Porque esto es lenguaje, esto es discurso de la industria, de la cosmovisión, no debería ser el nuestro. La carne es el producto ya. ¿Cómo puede ser que como activistas nos empleemos en términos de carne? No estamos hablando que nuestra meta es alcanzar la consideración moral. Consideración moral es esa famosa frase de soy alguien, no algo. Pues esto va en contra de ese soy alguien, no algo. ¿Me seguís por dónde voy? Vamos. Propuesta. ¿Cuál es mi propuesta? En vez de carne, pues nombrar al animal. Recordarles, visibilizarles el animal, el otro animal que sea. Si es un cerdo, una vaca, vaca, si es un perro, quien sea, ¿sí? Pero nombrarles con nombre y apellidos. ¡Ey! Nos estamos alimentando de... Yo digo, no me como a los pollos, no como pollos, no me como a los... O sea, con artículo determinado, ¿sí? Bien. Volvemos, ahora estamos haciendo, si bien antes he comentado que el problema, digamos, que se establece a nivel del 90-95% del discurso y de la estrategia es el hecho de lanzar el problema, fijarlo como la crueldad, ahora estamos haciendo análisis del discurso, ¿vale? También. Entonces, esta es otra mega organización y en este texto tan breve, mirad las veces que utiliza la palabra, el término crueldad. 1, 2, 3, crueldad. Propuesta. ¿Cómo podríamos hacer? Yo planteo comenzar a construir a partir de hoy mismo, gracias a este maravilloso evento del Symposium, ya me gustaría que se celebrara allí. O sea, os podéis considerar afortunados y afortunadas, ¿eh? Yo me lo siento por haber sido invitado. O sea, muchísimas gracias. Y propuesta, en vez de crueldad, ¿qué podríamos decir? Opresión. Uso, cosificación, violencia. Vale, ¿sabéis cuál es la que planteo yo? Injusticia. Injusto. No, es que me sabe a poco. No. Bueno, es mi opinión. Me sabe a poco. Ayer lo hablábamos. Considero, como activistas, nuestra labor es la de visibilizar la realidad desde un rigor en la información. Desde un rigor en la información. Luego ya los adjetivos, ya que lo haga la sociedad, que lo haga la gente de la calle, a la que nos dirigimos, ¿de acuerdo? Pero por nuestra parte, injusto. Y vale para todo. Y ahí no caemos en un error científico, filosófico o estratégico. ¿Me explico? Es decir, con una sola palabra ya no estamos derivando la atención hacia el cómo les esclavizamos o hacia el cómo les asesinamos. ¿Me seguís? Sino le estamos diciendo, esto es injusto. Y luego ya si quieren poner adjetivos como cruel, que lo pongan, pero no por parte del activista. Porque cruel, una vez más, cruel, crudelis, cruor, sangre derramada. Eso hace referencia al problema como si fuese el cómo. Entonces, al momento que no haya sangre, por ejemplo, a las corridas de toros a la portuguesa, no la asesinan. Simplemente le torean, pero no la asesinan. Y bueno, los ejemplos que hemos puesto, sin más lejos. Otro ejemplo. Contad conmigo, por favor. 1, 2, 3, 4. Parece broma, pero no, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, 8. Es decir, en este texto, en este pantallazo, o sea, quien se meta por miles, y así funciona nuestro cerebro, A base esto, el mundo de la publicidad, ayer que Patricio hizo una exposición fabulosa, el hecho de repetir constantemente, ¿sí? Esto al final va a quedar en el disco duro, ¿sí? Entonces es crueldad, 24, ¿sí? 7-11, ¿vale? Entonces al final el problema que te queda es como, el problema es la crueldad, ¿sí? Propuesta, injusticia. Bien, bueno, estos son otros ejemplos. El cruelty free. Ahora voy a hacer una propuesta para cruelty free, ¿vale?
libre de crueldad. Esto ya estamos avanzadas ya en la exposición. Esto lo compramos el cruelty free. Consideramos que como movimiento hemos de expresarnos en estos términos. Vale, la primera propuesta, a ver qué os parece. ¿Hay alguien que sepa inglés mucho mejor que yo para que lo pueda decir? ¿Sí? ¿Por aquí cerca en las primeras filas? Bueno, venga, va. Cruelty free. Propuesta. Slavery free. O sea, libre de esclavitud. Mirad qué maravilla. Simplemente con una palabra, no solamente hemos modificado el discurso, sino que hemos modificado la causa. Es decir, no nos dedicamos, no nos esforzamos para acabar con la manera en la que les esclavizamos y les asesinamos, sino que vamos con todo, como decís aquí. Vamos con todo, vamos a erradicar de base el antropoespecismo, la causa de fondo, no la forma. ¿Sí? La segunda propuesta, en vez de cruelty free, property free, libre de propiedad. Mirad qué interesante, una vez más hace relación a la esclavitud. La esclavitud es un concepto súper interesante, la esclavitud lo hemos comentado antes, porque incluye la jerarquización, incluye la diferencia, incluye el estar unos arriba y abajo, la subyugación, la supremacía, la opresión. Mirad qué interesante, y sin embargo lo otro es la manera en la que. ¿Sí? Sigamos adelante. ¿Consideramos que tienen voz los otros animales? A ver si funciona el vídeo, que ayer con 3 veces no funcionó. Vamos a verlo. Si buscamos la palabra voz, el término voz, en el DRAE, en el diccionario de la Real Academia Española de Lengua, dice así: sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. Pero no dice sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales humanas. No está determinando, no está delimitando. Está diciendo sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. Conclusión, obvio que no solamente somos los humanos quienes tenemos voz. Los otros animales también tienen voz. Otra cosa muy diferente es que nosotros y nosotras, como humanos, no seamos capaces de interpretarlas. Por supuesto que tienen voz. Y diréis, bueno, ¿qué nos quieres contar con todo esto? Ahora voy a hacer también un ejercicio crítico, ¿vale? Tanto en España como en España. Tanto en España. A ver. Como iba comentando, voz, ¿por qué os comento todo esto? Es un ejercicio, insisto, no es señalar a nadie a título personal. Es un ejercicio para alcanzar la madurez como movimiento, ¿vale? Es un ejercicio político. ¿Por qué? Conocemos, ¿quién no conoce la organización Anonymous for the Voiceless, ¿vale? Voiceless en inglés es sin voz, ¿vale? ¿Qué mensaje estamos lanzando a la sociedad? Obvio que no se pueden representar por sí mismos ni por sí mismas, pero sin embargo les estamos arrebatando algo que sí que tienen. Entonces, para algo que tienen, como activistas nos podemos permitir ese lujo. Propuesta, yo propongo a la organización Anonymous for the Voiceless, Anonymous for the Voice Slaves, voces esclavas, ¿sí? Es muy sencillo, no ha costado nada, y a nivel sonoro también cuadra, Anonymous for the Voiceless, ¿sí? Es una propuesta. No entro a hacer un estudio de la cuestión ideológica de la organización, porque no nos daría tiempo, pero sí en cuanto al nombre. No es la única, en España también hay una organización de ¿será su voz? ¿Vale? Entonces considero que quizás deberíamos hacer un replanteamiento también a la hora de poner nombres de nuestras organizaciones. Bien, ya vamos acabando, ¿sí? Ya vamos acabando. ¿Qué obstáculos considero que tiene la lucha contra el antropoespecismo? Uno de ellos, pensar que nadie lo va a entender. Yo lo he tenido que escuchar absolutamente toda mi vida como activista. Y sin embargo, esto no es cierto. Esto no es cierto. Yo he tenido charlas. Una cosa muy diferente, cuidado, y aquí establezco la diferencia. Una cosa muy diferente es entre explicar en qué consiste y otra cosa muy diferente es entenderlo, que sí que lo entiende, y luego aceptarlo hasta tal grado para decidir la transformación a nivel personal. ¿Me explico la diferencia? Yo puedo explicar en un tita, ¿sí?, lo que es el racismo, lo que es ser racista en tiempos de la esclavitud. Y me podrían entender, probablemente, seguro que sí. Y otra cosa es muy diferente, es que
a quien se lo explicara decidiera ese mismo día o al tiempo, ¿sí?, seguir investigando, seguir tirando el hilo y dejar de ser racista. Porque ese es el momento en el que nos damos cuenta de que estamos luchando contra un monstruo muy grande, enorme, de 1000 cabezas, ¿sí?, que ha sido tejido a nivel social, que ha sido cocinado a fuego lento desde hace hasta ahora, lo que sabemos, mínimo 12.000 años, es decir, que no es poca broma, ¿vale? Entonces, otro de los... lo comentaba como ejemplo, a mis compañeras y a mis compañeros que no forman parte de la lucha, obvio que no son activistas, son compañeros y compañeras de profesión, otros profesores y otras profesoras, ¿sí? Y yo les he explicado lo que es la educación especista, es el aporte creado de educación especista. Y lo han entendido perfectamente, porque tenemos suficientes ejemplos para darlo a entender. Uno de ellos es el periodo de la esclavitud, por ejemplo, ¿sí?, que yo tanto tiro de la esclavitud. Y porque también sabemos mucho del antropoespecismo, como comentábamos antes. Y no solamente a profesores y profesoras, sino también a padres y madres. Y lo han entendido perfectamente. Otra cosa muy diferente es que, insisto, decidan dejar de ser antropoespecistas, ¿vale? Bien, utopía, jamás que seremos capaces de conseguirlo. Bueno, hay muchas utopías que luego, a la larga, con el tiempo, hemos comprobado que son realizables, ¿sí?, que son realizables. Y luego intereses, bajo mi punto, intereses de las grandes organizaciones. Aquí eximo de toda responsabilidad al activista base, ¿de acuerdo? Estoy hablando de aquellos ideólogos, ideólogas que construyen las campañas, que generan la ideología y de la ideología la estrategia, ¿de acuerdo? Bien, esto para la reflexión. Una vez que hemos... ya se acabó la charla, ¿vale? Va a acabar ya. Esto es una campaña a nivel mundial, supongo que la conocéis, un poco más o menos de qué va. Si no, la explico, brevemente. Hay una organización que le ha plantado al Papa, directamente se ha dirigido al Papa para decirle, oye, mira, si durante la cuaresma decide ser vegano, oye, donamos a la iglesia $1 millón. Y que la iglesia decida $1 millón. Y que la iglesia decida a qué organización de caridad destinar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un pantallazo de Instagram. Junto con el pantallazo venía este texto que decía, pese a que las interpretaciones pueden variar, la Biblia promueve el veganismo. No he dicho nada, solo he dicho así. La Biblia promueve el veganismo. En el Génesis nos dice que luego de crear a Adán y Eva, Dios les dijo, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Esta es la base ideológica para justificar que la Biblia promueve el veganismo. Dice, con estas palabras Dios les indica a los humanos que coman vegetales y frutas. Bueno, ayer al describir la herencia cultural que hemos heredado, precisamente, para la redundancia, ¿sí?, precisamente hice alusión al Génesis. Hice alusión al Génesis en el que el 1.27 creo que es, mira, poquito antes, 1.27, también por mandato divino, por mandato de Dios, dice, someted a la tierra y a cuanto vive, someted, ahora mismo de memoria no me la sé, pero bueno, someted a todo cuanto vive y se mueva, a las aves del cielo, a los peces del mar y a todo ganado que se muevan. Esto mismo también lo dice la Biblia un poquito antes. Entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar? Que la Biblia promueve el antropoespecismo. Entonces, ya está. Vale, muchas gracias. Ya está. Y lo dejo para la reflexión. Ahora ya mi parte finaliza. Si queréis que se cree un debate, no tanto preguntas, sino un debate, alguna aportación, algún comentario. Y la conclusión final, bueno, la lectura, las preguntas que lanzaría para la reflexión. Premiar a alguien por hacer justicia. ¿Veis que no he puesto por ser vegano, He dicho por hacer justicia. Ofrecer $1 millón a caridad. A ver, yo no estoy diciendo que no haya que ofrecer $1 millón, pero partiendo de la base que es una organización supuestamente dirigida a hacer justicia con los otros animales,
¿Qué de cosas podríamos hacer con $1 millón? Así a bote pronto a mí se me ocurren como bastantes. O sea, $1 millón, ni más ni menos. La de recursos que podría posibilitar, ¿sí? Bien, intentar ser vegano durante la cuaresma. Oye, si intentas y durante la cuaresma, lo que comentábamos ayer, que había una organización que decía, oye, sé vegano por un día. Y que al hacer un ejercicio crítico era como si deja de ser racista por un día. Esto es posible, de verdad. Esto es posible. Venga, voy a ponerme en la agenda. A ver, lunes, martes y miércoles no voy a ser racista. Pero los martes, los jueves y el fin de semana, sí. Es muy serio, de verdad. Es muy preocupante. Por eso ayer como cierre de simposium, en la jornada de ayer hubo un pequeño debate entre las personas que participamos aquí y comentamos varias veces, ¿no? Que realmente, a título personal, bajo mi juicio, a mí me preocupa mucho más el movimiento, más que la sociedad. No estoy diciendo que no me preocupe, por supuesto que me preocupa, pero me preocupa muchísimo más lo que acontece de puertas para adentro del movimiento. La prueba de ello se resumiría en esto. En esta planilla lo dice todo, como veganismo, ¿sí? Según qué mensaje estemos lanzando, implica años de lucha. Años de lucha. Y por cada año de lucha, no hay años de lucha, sino semanas y días, recordemos a las víctimas, que son por las cuales estamos aquí. Por cada día que pasa, ese audio que hemos escuchado ha pasado hoy, pasó ayer, pasará mañana. Entonces, estamos invirtiendo enormes esfuerzos para desdecirnos, para decir, hey, que el veganismo no es esto, que el veganismo no es dieta, es justicia. Y estamos invirtiendo una de tiempo, valiosísimo, porque el tiempo no da para atrás, no hay marcha atrás, siempre va para adelante. En esto se reduce, en esta playera, por ejemplo. ¿Me explico? Este era el cometido de esta conferencia, de esta charla.